Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, bueno, deciros que estoy encantado, realmente encantado de estar aquí. Agradecer a la organización que nos han invitado a dar esta presentación. Agradeceros la asistencia, es un placer ver sobre todo tanta gente joven aquí. Y bueno, un poco cuando nos invitaron a participar, lo que nos propusieron era que habláramos un poco del asociacionismo en torno a la corriente vegetariana o vegana en este país y un poco hablar de nuestra experiencia, que somos de la Unión Vegetariana Española. Vale, entonces en principio me hizo bastante ilusión, pero tengo que decir que no estoy acostumbrado porque yo en toda mi trayectoria pues generalmente he dado charlas sobre alimentación vegetariana en general, pues para enseñar a la gente, difundir, resolver dudas y tal. Algunos pensaréis intrusismo, los nutricionistas, porque de hecho yo no soy nutricionista, nada de eso, yo soy informático de profesión, pero sí que es cierto que pues el hecho de estar desde muy joven en el mundo de la informática y de tener ciertos conocimientos de internet, de inglés, perdón, pues me abrió en su día muchas puertas que a la mayoría de la gente en este país pues todavía no tenía acceso. Estamos hablando que yo vengo de la era pre-internet, ¿vale? Entonces, un poco, quizás para muchos de vosotros es difícil de entender porque sois ya nativos digitales, sois personas que habéis nacido y ya existía internet y todo, la enseñanza y la divulgación actualmente no se podría entender sin internet, ¿vale? Pero, como digo, nosotros venimos de antes y un poco es también lo que quiero transmitir, ¿no? Que toda la moda esta vegana, entre comillas, pues sí, ahora está muy de moda, pero ha habido delante unas generaciones que se lo han currado mucho para llegar hasta aquí y que en aquella época no era tan fácil, ¿no? Entonces, eso lo veremos un poco en la charla, ¿no? Como digo, pues me ha costado un poco preparar una charla para exponer, digamos, lo que hace nuestra asociación, porque básicamente es eso, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Bien. Bueno, pues quería empezar ¿va a empezar a hablar ahora de cine o qué? Bueno, no, simplemente es porque, bueno, esta película, como sabéis, está muy de actualidad. Yo fui a verla al cine, no me llama mucho porque a mí los musicales no es una cosa que me atrapen demasiado, pero me ha encantado, es una maravilla, supongo que muchos la habéis visto y si no habéis ido yo os recomiendo que vayáis, de verdad. Para mí esta película pues me ha transmitido un gran mensaje y me he sentido mucho identificado con parte de lo que dice, de lo que transmite, ¿no? Porque aparte de que sea un musical o que sea una historia romántica, todo esto, que muchas personas van al cine esperando encontrar eso, pienso que es una película que lo que transmite, es decir, habla de los sueños y de lo que estamos dispuestos a hacer para conseguir esos sueños y del precio que tenemos que pagar para alcanzarlos, ¿no? Y eso es un poco lo que resume mi experiencia en todos estos años de activismo. Yo me hice vegetariano en el año 89, 1989. Han pasado ya varios años, ¿no? Desde entonces. Y a mí literalmente me cambió la vida. Y en ese momento fui consciente de que en realidad yo ese beneficio, esos valores que a mí me habían llegado, tenía que transmitirlos a la gente de alguna manera. Y entonces fue cuando empecé a implicarme en el activismo, ¿de acuerdo? Y un poco ese era, os lo vengo a enlazar con esto porque ese era mi sueño, es decir, el que se hacía vegetariano en 1989, prácticamente estaba decidiendo que quería suicidarse para los ojos de la gente. O sea, no estabas loco, era más allá todavía, no estar loco. Y entonces yo al ver los beneficios que había sentido con eso y los beneficios que podía tener luego a nivel social, ambiental, para los animales, lo que todos ya sabéis, pues pensé que mi sueño debía ser transmitir esos sentimientos a las demás personas y si podía ayudar a facilitarles su camino, pues tanto mejor. Y ese un poco ha sido mi sueño y el que me ha impulsado a estar en el activismo desde entonces. Llevo más de 25 años en el activismo
Es decir, bueno, pues y siempre ha sido con trabajo altruista, voluntario, sin cobrar de esto, porque como digo, yo soy informático y sigo trabajando de informático. ¿Vale? Entonces, un poco es eso. En mi, digamos, mi ya dilatada trayectoria, ¿no? Parezco aquí ya la vieja gloria que vengo a hablar de tiempos pasados, pues he tenido experiencias muy gratas, podemos decir éxitos relativos, también he tenido momentos muy difíciles, como algunas personas de aquí sabéis, porque bueno, realmente es eso, para alcanzar los sueños o intentar luchar por los sueños, pues hay que atravesar también dificultades, ¿no? Y pagar un precio para ello. Bueno, pues si os parece, lo que sí que me gustaría es hacer un recorrido histórico, porque aunque sí, nosotros dirigimos, estamos con la asociación esta, que se llama Unión Vegetariana Española, evidentemente con anterioridad han existido otras iniciativas, ¿vale? Y lo que mucha gente no conoce es que ya a principios del siglo XX, incluso finales del siglo XIX, empezaba a haber un movimiento en aquella época de personas que trabajaban en esta línea. En esa época, sobre todo, eran médicos naturistas, ¿vale?, que empezaban a proclamar las dietas vegetarianas para tratamiento de enfermedades. Pero sí que es cierto que a principios del siglo XX, estamos hablando de 1915, 1917, ya se habían fundado en España asociaciones vegetarianas, ¿vale?, en las principales ciudades. Los pioneros fueron Barcelona, luego Madrid, en breve, pero luego empezaron a proliferar en Valencia, Málaga, Baracaldo, Alcoy, Valladolid. En Lérida se creó también una, en algunos sitios más minoritarios, pero quiero decir que esto no fue un caso aislado ni tampoco es una cosa tan moderna, ya existía, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que, lógicamente, con la guerra civil y la llegada del franquismo, todo esto pues, se prohibió. Y tuvieron que muchos pues, seguir trabajando pues en la... en el... ¿Cómo se llama? Exacto, en la clandestinidad, porque no estaba permitido y los acusaban pues, de crímenes políticos. Un poco lo que hablábamos antes, tenía un sentido político también lo que hacían, ¿no? Era como una revolución para aquella época. Y entonces todo eso fue prohibido. Y de hecho hasta los años 70 no se llegaron a volver a legalizar la mayoría de estas asociaciones. ¿De acuerdo? O sea que también estas personas lo pasaron, fue difícil para ellos, ¿no? Después estas asociaciones también se organizaron en torno a lo que se llamaba una federación naturista vegetariana, ¿vale?, que era una forma pues, de reunirse entre ellos y pues, intercambiar conocimientos e iniciativas y tal. Pero lo cierto es que nunca tuvieron una repercusión social demasiado amplia y esos grupos fueron poco a poco pues, quedándose muy anclados en el pasado. Estaban los viejos de toda la vida que seguían con sus ideas y tal, pero no hubo una renovación y poco a poco han ido en declive todas estas asociaciones, ¿vale? Después, en los años 80-90, también se apareció la corriente higienista, que, bueno, de la mano de algunos médicos que practicaban este tipo de terapia, pues ellos también abogaban por la alimentación vegetariana. Y en ese momento se creó una cierta corriente también en torno a eso, ¿no? Luego fue más tarde, cuando ya a partir de los años 90 empezaron a surgir los grupos animalistas, que ya empezaban a entrar en otro juego, es decir, era por la defensa de los derechos de los animales. Ya no hablábamos tanto de las dietas vegetarianas por salud. Y eso yo creo que fue un cambio de paradigma en la sociedad española, porque hasta ese momento no se había hablado de ese tema, ¿no? Bueno, pues como aquí tenéis algunas asociaciones que han destacado en este terreno, pero hay muchas más y hoy en día pues más todavía, ¿no? Y hay algo que yo siempre quiero recalcar, porque también muchas personas no lo conocen. Este hombre de aquí se llama Francisco Martín y fue el que introdujo el veganismo en España, ¿vale? Estamos hablando del año 93. Él había estado viviendo en Canadá, en Alemania, en Inglaterra, etc. Es una persona que ha viajado mucho, muy culta, y allí se había estado formando en todas estas cosas. Sucede eso, que él vino a España y en 1993 organizó un festival vegano y fundó la Asociación Vegana.
Él fue también uno de los que impulsaron la creación de ALA, la Alternativa para la Alimentación Animal, que fue uno de los primeros grupos animalistas en España, ¿no? Y bueno, pues como decía, esto todo sucedía antes de la era de Internet, que como recordaréis, los que empezó a empezar a hablarse de Internet en los años 95, 96, 97, es cuando la gente empezó a tener acceso a Internet. Hasta esa época, toda la información se divulgaba en papel y en conferencias. Claro. Entonces, era muy distinto, os puedo decir. Y entonces encontrar la labor que hizo Francisco en esa época, cuando, si en España ya era difícil el vegetarianismo, empezar a hablar de veganismo, la verdad es que era realmente pues, un mérito. ¿Vale? Francisco estuvo impulsando la asociación estos años, hizo unos cuantos boletines de este estilo, que fueron revolucionarios de verdad en esa época, pero en ese momento pasó a ser secretario general de la Asociación Vegetariana Internacional, en la cual también estaba él muy implicado, y eso pues le llevó a una serie de obligaciones que le hicieron pues dejar un poco de lado la Asociación Vegana Española. Y la cuestión es que se fue enredando un poco y con el tiempo la Asociación Vegana quedó, podríamos decir, aparcada. No se llegó a disolver, pero se quedó aparcada, porque lo que sucede es eso, que la impulsaba él personalmente, ¿no? Entonces, aunque algunas personas empezamos a colaborar con él, pues el proyecto en sí quedó aparcado. Pero bueno, creo que fue un referente único en esta época y de verdad forma parte de nuestra historia que tenemos que recordar, ¿no? En todo este contexto, pues empezaría a gestarse la V. Yo, como digo, pues empecé a colaborar con todos estos grupos que os he comentado anteriormente, con la Asociación Vegana también, porque tenía esa inquietud, ese interés de poder transmitir pues lo que a mí me había aportado, ¿no? El cambio de alimentación. Entonces, pues surgió de forma más o menos casual que por allá por el año 2002 un pequeño grupo de amigos estábamos hablando y tal, y nos dio la impresión de que era lamentable que en un país como España, que nos queremos dar de un país occidental moderno y progresista, pues que no existiera ninguna asociación que impulsara todo esto, pues como existe en el resto de países occidentales de nuestro entorno, ¿no? Y además, que os puedo decir, por ejemplo, en Inglaterra la Asociación Vegetariana se fundó en 1847 y hoy en día sigue y está funcionando, vamos, muy bien, ¿no? Es decir, que nos parecía que aquí había un vacío en ese sentido y a pesar de las iniciativas escasas que habían habido hasta la época, pues que se hacía necesario pues intentar movilizar y, digamos, aglutinar todas las inquietudes y los movimientos que podían existir en torno a una asociación que fuera potente y que estuviera ahí para defender nuestros derechos, ¿no? Y de ahí surgió un poco la idea. Como digo, fue un pequeño grupo de amigos y uno de ellos, por cierto, era Julio Basulto, que creo que muchos lo conocéis. Él actualmente es uno de los nutricionistas más destacados de este país. En ese momento fue uno de los impulsores de la Unión Vegetariana Española. Y él fue uno de los que construyó, digamos, la parte de teoría de la nutrición que se iba a divulgar, ¿no? Entonces, bueno, él, aparte de un gran profesional, se ha convertido... En aquella época estaba todavía estudiando la carrera. Aparte de un gran profesional, pues es una enorme persona y de verdad que lo aprecio muchísimo. Como digo, un poco la base de esa idea la sentamos entre un grupo de personas, pero lo que pasa, pues un poco dejaron en mis manos el darle la forma legal y el darle el impulso inicial, ¿no? Y bueno, pues desde entonces que esa ha sido un poco mi labor. Pues lo que pasa, ¿no? Cuando en una asociación está dirigida por gente que lo hacen de forma altruista, son voluntarios, ¿vale? Pues sí, muchas veces se pone buena voluntad para hacer las cosas, pero todos tenemos nuestra vida, tenemos nuestras familias, nuestro trabajo, y entonces es muy limitada la capacidad de acción que tenemos, ¿no? El compromiso, el nivel de compromiso de las personas que han estado colaborando y todo eso,
pues ha sido muy variable. Ha habido personas que se han implicado en una época mucho, en otras menos, renovación, en fin, que no es fácil el camino, pero ahí hemos estado, ¿no? Y como decía, la finalidad siempre ha sido esa, ¿no? Pues cubrir el vacío existente e intentar, por un lado, defender nuestros derechos, que en aquella época era realmente importante, porque no solo nos veíamos inseguros a la hora de afrontar un cambio de alimentación, sino que además que recibíamos ataques de la clase médica, de los propios nutricionistas, etc. Hoy en día ha cambiado muchísimo. Hoy en día ya los expertos están apoyando porque la ciencia confirma que es perfectamente viable, incluso saludable, llevar una alimentación vegetariana. Pero en esa época os puedo asegurar que no era así. ¿Vale? Y bueno, pues un poco estos fueron los principios. Siempre hemos intentado el mensaje, pues, hablar en los tres frentes que consideramos que son fundamentales, ¿no? El de la salud, el de los animales y del impacto ambiental que tiene sobre el planeta, ¿vale? Un poco la idea siempre ha sido, pues eso, aglutinar a personas que sean veganas o vegetarianas, aunque no siempre es sencillo, ¿vale? Pero la idea es hablar de todos estos temas, no centrarnos solamente en salud o solamente en los animales, como suelen hacer los grupos animalistas, etc., ¿no? Esta fue una de las motivaciones que nos impulsaba también a trabajar en esta línea. Es decir, bueno, estas son unas estadísticas del 2007 que colocaban a España en el 5º lugar del ranking mundial de consumo de carne. Es decir, y aquí tú hablas en España, hablas con cualquier persona y te dice que no consume apenas carne, ¿verdad? Claro, porque no se consume en el filetón todos los días, pero en todas las comidas se incluye carne y especialmente pues el cerdo, el jamoncito, etcétera. Es algo intocable en la cultura española, ¿no? En las estadísticas más recientes me da la impresión de que esto ha cambiado, ya no estamos tan arriba, no sé si porque se han hecho unas valoraciones diferentes, no lo sé, pero aparecemos a lo mejor en el lugar 10º, por ahí, no lo sé, más o menos. Esto a mí siempre me hacía mucha gracia, que yo tengo un amigo en Argentina, que es el que fundó la Asociación Vegetariana Argentina, que Argentina se llaman el país de la carne, ¿vale? Y yo le decía, fíjate, si Argentina está en el sitio 17, ¿qué me cuentas? ¿Vale? Nosotros estamos los quintos. Y un poco es eso, allí sí, la carne es la carne de vacuno, efectivamente. Pero es que el consumo de cerdo aquí en España es algo realmente brutal. Bien, como decía, el modelo de funcionamiento de la asociación siempre ha estado basado en voluntarios que se ocupaban de tareas concretas. Decían, bueno, pues yo quiero encargarme de esto. Pues tal, y se ocupaban de ese tema, ¿no? Hicimos una red de contactos locales para ayudar también a nivel local, es decir, aunque somos una asociación de ámbito nacional, pues que dijeran, bueno, pues yo vivo aquí, voy a ocuparme pues de ayudar a personas de mi entorno o de saber qué ofertas tenemos a nivel local y poder comunicarlo a quien me lo pida, todo eso, ¿no? Y solo desde el año 2005 hemos tenido una persona en nómina en la asociación, que ya está contratada, lo tenemos aquí. Bueno, y es porque, bueno, llegamos a eso, es decir, hay cosas que con el trabajo de voluntarios son inasumibles, no se pueden hacer. Y fundamentalmente fue cuando empezamos a ocuparnos del tema de la certificación de productos con el sello vegetariano, vegano, ¿vale? Eso requiere una cantidad tal de trabajo, de papeleo, de gestiones, que se hacía falta ya una persona dedicada exclusivamente en eso. Claro, lo ideal sería ir creciendo en esa base, ir ampliando y poder abarcar otras tareas también con personas profesionales que estén dedicadas exclusivamente a esto. Para que os hagáis una idea, nosotros que mantenemos contacto con asociaciones de Europa y que nos reunimos con regularidad, en Alemania la asociación tiene en nómina a 25 personas trabajando en plantilla exclusivamente para ello. Es decir, no se puede comparar. Todo lo que ellos pueden hacer, trabajar, divulgar, etcétera, es otro mundo, totalmente distinto. También tienen 14.000 socios la asociación. Nosotros somos, vamos, muy poca cosa, ¿no? No voy a decir el número de socios que tenemos, pero bueno, no es comparable. Bueno,
El cambio de imagen, empezamos con el logo de arriba, en el año 2012 intentamos dar un paso más, modernizarnos, tal. Todo esto han sido también aportaciones de socios, es decir, que si en la sala si hay algún diseñador gráfico que quiera echar una mano, será bienvenido. No, es decir, que un poco siempre hemos estado dependiendo de la gente que quería colaborar en facetas concretas, y esto es lo que hemos hecho. La página web, por ejemplo, también nos la diseñó una persona que voluntariamente quiso, pues eso, ¿no?, ofrecernos su trabajo, pero necesitamos remodelarla, necesitamos modernizarla, se va a tener que hacer ya con un trabajo profesional, es decir, que todo lleva mucho esfuerzo y bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no? Después está el tema de la certificación, que es una de las cosas que en los últimos años más nos ha tenido ocupados y que pensamos que sí que es muy importante, tiene mucha repercusión social y además ya empieza a existir una demanda, porque cada vez hay más gente que busca productos vegetarianos y quiere tener la confianza y la garantía de que ese producto realmente está cumpliendo los requisitos que buscan, ¿no? Entonces nosotros empezamos a crear este tipo de sellos para certificar tanto productos como establecimientos, ¿vale?, que cumplieran con los criterios vegetarianos, veganos. ¿De acuerdo? Esto fue una iniciativa nuestra y también cogimos la certificación europea, que este sello sí que lo vais a conocer más porque está mucho más difundido. Este es el que se reconoce en toda Europa y en otros países del mundo, ¿vale? Y entonces, pues nosotros somos, digamos, los que llevamos la representación de este sello en España. Nos ocupamos de eso, las empresas se ponen en contacto, nosotros estudiamos la composición de los productos, les damos la aprobación y ellos pueden empezar a incluir el sello en los productos, ¿vale? La evolución ha sido muy fuerte, porque de hecho nos concedieron la licencia para trabajar en esto en el año 2011 y, como veis, la repercusión al principio fue escasísima, había muy pocas empresas que estaban interesadas, además eran los años más serios de la crisis económica, con lo cual las empresas ya tenían bastante con tirar para adelante. Pero sí que es cierto que en los últimos años el propio interés de las empresas en certificar los productos se ha disparado, como veis, ha sido brutal, ¿no? Y eso pues, nos daba mucho trabajo, hasta el punto de necesitar una persona trabajando exclusivamente en ello, ¿vale? Pero esto, tener en cuenta que tampoco es porque las empresas tengan una mayor conciencia vegana o tal, sino porque en la mayoría de los casos se lo exigen para exportar los productos a Suiza, a Austria, a Alemania, etc. Si no tienen el sello de certificación, no se lo aceptan, no se aceptan. Entonces, bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero que ese es el tema, ¿no? En algunos países, productos que se distribuyen en España, pues ya se empieza a ver bastante este sello, pero como digo, la mayoría están pensados para exportar a Europa. Otra cosa que hemos hecho también desde el principio, durante pues eso, nuestra existencia, ha sido organizar eventos, porque era, digamos, lo que más le gustaba a la gente, esto de venir, reunirse, conocer personas que tienen las mismas inquietudes, intercambiar experiencias y tal. Esto lo hemos empezado a hacer en 2004 y pues prácticamente todos los años hemos tenido algún evento de estas características. O bien congresos o encuentros o jornadas gastronómicas que estaban centradas solamente en cocina vegana, que han sido las más recientes. Siempre ha tenido pues, buena acogida, ¿vale? Y sobre todo en la era, lo que digo, al principio la gente asistía mucho a estos eventos buscando información. En la actualidad yo creo que ha cambiado mucho todo porque es lo que comentaba, el acceso a Internet. ¿Quién no tiene hoy en Internet? Pues hay 50.000 blogs de personas que difunden sobre veganismo, sobre cocina vegana. Tenemos multitud de propuestas, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que el concepto hoy en día ha cambiado. También tenemos pues la revista que inicialmente pues era una cosa que se daba sobre todo como valor añadido a los socios. Cuando una persona se hacía socia,
quería recibir algo a cambio, pues producíamos este boletín. Se estuvo editando en papel durante mucho tiempo, pero al final, desde 2012, se decidió hacerlo solamente en soporte digital, ¿vale? Y si bien es cierto que generalmente se hacía 2 veces al año, pero últimamente pues ya es un poco más irregular, pero bueno, se sigue publicando, ¿vale? Esta fue otra de las cosas que hicimos, que fue diseñar la pirámide nutricional adaptada, que Lucía siempre me dice que esto hay que jubilarlo. Entonces, porque hay cosas que, bueno, ella no está de acuerdo, y dice que hay que cambiar. Esto, bueno, en su día se hizo pues para un poco transmitir una idea clara, gráfica a la gente de lo que podría constituir una alimentación saludable, equilibrada. Estamos abiertos a recibir nuevas propuestas para hacer el esquema nuevo, ¿no? Y bueno, podríamos publicar una nueva en breve. El Foro de la V también ha sido una de las iniciativas que desde el principio también más ha atraído a la gente. Aquí siempre ha participado muchísima gente y fue una de las cosas primeras que se fundó en la asociación. Pues yo diría que desde el año 2004 o 2005 que está funcionando. El grupo de deportistas vegetarianos, que también surgió a través del foro, un grupo que empezaron a reunirse, y luego ya se estableció como asociación o club independiente de la V, ¿vale? Aunque por supuesto mantenemos buenas relaciones. Después hemos también intentado impulsar un tema de la formación, intentar hacer cursos de formación para la gente, de temática variada, no solo de nutrición, sino de cocina, de lo que pudiera ser, ¿no? Pero que queríamos implicar a diversos profesionales y tal. Esto es un proyecto que tenemos en marcha, aunque empezó el año pasado con alguna experiencia piloto, pero todavía tenemos que consolidar y expandir más, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que en todo el territorio se pueda empezar a hacer una formación de calidad en torno al mundo vegetariano y vegano. Y bueno, y como objetivos y planes de futuro es eso. Ha cambiado mucho el panorama en la actualidad. Yo creo que ya no es tan necesaria la idea esa de asociación, que antes era lo único que teníamos, ¿no? Como una asociación de consumidores vegetarianos para defender nuestros derechos. Hoy en día se ha normalizado todo mucho más. El acceso a la información vegetariana y vegana existe por todas partes, pero eso también tiene un problema. Yo creo que el hecho de la gran diversidad que existe en Internet también pone en cuestión la calidad de esa información. No siempre puede ser la información fiable, y eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos mucha información, pero ¿de quién nos vamos a fiar más? Y un poco pienso que el objetivo o digamos, lo que tendríamos que proyectarnos es intentar consolidarse como una entidad de referencia, pues por el rigor, la seriedad, ¿no? Y la profesionalidad de la información que damos y transmitimos, ¿no? Tanto para particulares como para empresas del sector, ¿no? Y creo que ese un poco es el trabajo que tenemos que desarrollar en los próximos años. Y espero que, bueno, con la ayuda de todos, si estáis interesados, pues encantados de contar con la colaboración de los que queráis, ¿no? Y bueno, pues básicamente es todo lo que tenía que comentar. Yo, como conclusión, diría que si esto forma parte del sueño, pues espero que dentro de unos años podamos echar la vista atrás y quizás pues reconocer los éxitos que hemos tenido, valorar los fracasos que también hemos tenido, pero pensar que el esfuerzo realizado ha merecido la pena. Yo creo que ese sería el punto final, ¿no? O sea que gracias por la atención y